es Alicia Barrios, además corresponsal en la Santa Sede, periodista que nos va a ayudar a entender mucho más de lo que está en la superficie, desde todos los lugares obviamente, en particular desde este conocimiento de Francisco, y un hecho inédito, digo, porque hablar de la paz en Colombia es rarísimo, ¿no, Alicia? Mira, es más o menos lo mismo que haber hablado del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, del bloqueo. Hace justamente un año nosotros estábamos llegando a La Habana y se empezó a hablar allí de la paz en Colombia, y Francisco dijo que si se hacía él iba. Lo más curioso de esto que yo quiero compartir con ustedes es que la persona que más incidencia tiene en la solución de estos conflictos es Raúl Castro. Raúl Castro, con 85 años y una lucidez y un estado físico envidiable, es el operador del Papa en lo que fue el desbloqueo con Cuba, en lo que fue el encuentro con Francisco y el patriarca ortodoxo con Cirilo en La Habana, y lo que fue ahora el tratado de paz que empezó a regir esta madrugada en Cuba con la FARC. En Colombia con la FARC. O sea, yo lo quiero destacar porque realmente esto es increíble. Es una persona que tiene una gran gravitación y es muy ejecutivo, Raúl. Y después hay que verlo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos a Estados Unidos, que veníamos de Cuba, yo estuve hablando de esto con él en Naciones Unidas. Y él estaba muy contento. Él había llegado 7 días antes, después de 17 años que Cuba no estaba en la OEA. En Naciones Unidas, perdón. Y le pregunté para qué había llegado. Estábamos muy ya cerca uno del otro porque habíamos estado en La Habana, yo había estado comiendo con él, y me dice, no, dice, lo que pasa es que yo no lo puedo dejar solo a Francisco porque tenemos mucha empatía y lo quiero acompañar y quiero estar con él y vine a escucharlo. Ha habido como hacerle el aguante al Papa, ¿viste? Ahora, cuando hablamos del Papa, uno ahora, en tu caso con la cercanía, la información más precisa, hace y da la noticia, pero creo que uno va a tener que tomar dimensión ya corriéndose, yendo un poco más adelante, para ver la obra de Francisco, ¿no? Es tremendo los cambios que ha generado. Sí, porque parece que son todas cosas que vos decís, bueno, no puede ser, ¿viste? Porque cuando fue lo del acuerdo en Cuba, yo estaba en esos días, había estado en Santa Marta, y había estado Raúl Castro, y él me decía que yo rezara, y bueno, yo seguía haciendo mis notas, mis cosas. Cuando vengo a Buenos Aires, que fue en diciembre, el día del cumpleaños de él se anuncia el acuerdo, el desbloqueo entre Cuba y Estados Unidos. Y yo dije, pero pensar que estaba ahí y todo esto estuvo pasando y yo ni me enteré. O sea que también es cierto que cuando él no quiere que alguien se entere, no se entera nadie. O sea, el Vaticano está como blindado. En cambio, lo de la paz con Colombia era una cosa que se empezó a dar y empezó a operarla a Raúl. Que te digo... También Castro podemos decir que es el nexo inevitable. Ha sido el nexo. La mayoría de las reuniones previas a este acuerdo se hicieron en La Habana. Y el Papa fue quien le dijo a Raúl Castro, como diciéndole, si lo haces voy a Colombia. Esto fue hace un año. Igual uno piensa que va a demorar, estamos hablando del cierre de una firma, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Los datos finos de este acuerdo. Son todas negociaciones, pero que el Papa va a ir seguro. O sea, sin miedo, ¿no? Es un hombre sin miedo. Mira, él vive una situación muy particular, que es bueno compartirla con todos. Francisco vive en manos de Dios, con lo cual cuando vos dejás que Dios haga, que Dios te lleve, primero que caminás con muy liviano, muy liviano. Entonces él sabe que en el momento que sea es porque Dios lo decide así. Entonces, viste, no tenés miedo, tenés fe. O sea, es el caso en el que la fe reemplaza el miedo. ¿Y él tiene en su proyección más cambios? ¿Espera que los cambios se generen alrededor para ver dónde accionar? ¿Cómo es su pensamiento? Mira, él tiene una espontaneidad aparente, como que si todo fuera sucediendo en el minuto, pero lo tiene todo muy organizado. Porque, por ejemplo, te digo, a él nadie le escribe un discurso. Francisco se escribe él personalmente absolutamente todo lo que dice y con tiempo. Nadie le va a poner una letra ni nadie le va a leer. Por ejemplo, ahora estaba casualmente hoy hablando con La Estampa, porque nosotros estamos haciendo todas las acreditaciones para octubre, que es Cura Brochero, Macri. Es un mes muy fuerte octubre. ¿Macri? Y vamos a ver. ¿Cuándo tiene fecha? Vamos a contar. Avisen, es tapa eso, a ver. La fecha es el 17 de
el 17 de octubre. Ese No, día ¿en serio? recibe, sí. ¿El Papa peronista recibe a Macri? Mira, no sé, yo no puedo hablar de la intencionalidad política de Francisco, pero sí digo que él es un militante de la doctrina social de la Iglesia. Pero sí, ¿qué querés que diga? El tema es que, bueno, que nada, va a ir Macri, o sea, es un mes difícil, es un mes bravo octubre, siempre lo fue. De hecho, él es papábile desde un mes de octubre del 2001, por una casualidad absoluta, porque octubre en Roma es octubre, ¿no? Entonces en octubre siempre se arman las presinodales, que es lo que se arma definitivamente en febrero. Van los cardenales, los obispos, se pelean, que esto, aquello, que lo... En una de esas, de octubre, en el 2001, cuando él era recién cardenal, va a Roma. Es como, no sé, era el tercero. Es como decirte que Gioja puede llegar a ser presidente, para que vos te des una idea, para que darte un ejemplo. No sé, tiene que ser una cosa muy particular. Era el tercero para hablar de... Ahora, ¿qué pasa? Las Torres Gemelas. No puede ir ni el obispo de Nueva York, ni puede el cardenal, ni el cardenal de Washington. Con lo cual queda Francisco en la línea de fuego para hacer la apertura a él en octubre de lo que fue algo muy importante y empieza a sonar como papabile. Por eso te digo, octubre en Roma es un mes muy fuerte. Bueno, así que... Gracias, la información que uno no tendría si no estuviera Alicia Barrios, así que... Sí, hay una sola cosita que quiero agregarte, que el Papa va a ir a Matrice, que es donde estuvo este lugar tremendo, sí. Pero también antes había ido Benedicto al Áquila, que quiere decir el águila, donde hubo otro terremoto muy importante. Les quiero decir a todos que yo conozco ese lugar, que me corrió frío cuando pasó lo que pasó, porque, por ejemplo, es muy común que vos estés en Roma agotado y te vayas a descansar a esa zona. Así que, la verdad te digo, fue una cosa tremenda, él estaba muy, muy consternado por esto y va a ir. Lo que pasa es que tenés que ir por la carretera. No hay otra manera de llegar y calculamos que en 1 o 2 semanas va a estar por ahí. Gracias, Alicia. Por favor, a usted. La información precisa, además, desde el lugar más cercano al Papa Francisco, allí con Alicia Barrios. Hay más información, ya está preparando la tapa, todo el equipo de esta redacción de Crónica. No me dejan ya ver ni la tapa, ni la contratapa, ni nada. Acá no.